Buenísimo. Pues vamos a empezar. Buenas noches otra vez. Es un gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a hablar de un aceite mega extra especial que yo creo que, pues, no por nada es el rey, ¿no? La verdad es que es un aceite maravilloso, es un aceite van a ver que tiene, bueno, tiene una historia así inmensa, que por supuesto no voy a hablar de toda la historia, pero sí es un aceite que es. Y cuando hablábamos de la mejorana, hablamos como de este aceite que es muy antiguo y que pues es muy reconocido y está en muchas de las farmacopeyas médicas y todo esto, ahí está presente, ¿no? Pero en el caso del incienso, pues va más allá porque en realidad es como parte de muchas culturas, desde su parte, pues más espiritual, más religiosa. Entonces, bueno, y toda esa parte como muy de conexión. Pero bueno, vamos a empezar. Los árboles de incienso eh, crecen en un ambiente muy complejo. Es un ambiente pues muy seco, hay quien dice así. Crece en las desoladas, escasas tierras de Omán, Yemen y pues todo el Cuerno de África, porque también es Somaliland. Y este árbol es un árbol caducifolio con flores blancas y rosa pálido. La verdad es que es un árbol, tampoco es un árbol que sea enorme, en realidad es un árbol mediano, es un árbol que crece pues en situaciones de verdad de muchísimo calor, de muy poca agua, muy poca humedad. Y cuando la resina, que ahorita vamos a hablar cómo se obtiene, se destila al vapor, se obtiene este aceite que les decía que se ha utilizado por más de 3.000 años. O sea, en realidad hay eh, información histórica más antigua, pero bueno, así mínimo, mínimo, es un aceite que ha acompañado a la humanidad por 3.000 años. Entonces, es un aceite por demás interesante. Bueno, ¿cómo se obtiene? Pues, y les quise poner esta foto, para obtener la resina, el aceite, se hacen estas raspaduras o cortes en el tronco y em, la resina, bueno, en cuanto se hace el corte, la resina empieza a exudar y se va solidificando poco a poco. Entonces es también muy interesante las personas que se dedican a hacer pues esta recolección de las gotas de incienso, pues tienen que dejar pasar 2 a 3 semanas a regresar para ver si ya están en un estado óptimo y entonces ya recoger las lágrimas o las bolitas de la resina y ya pues ya las recolectan. Por supuesto que hay muchas calidades, va desde las primeras gotas de resina que se forman, son las de mayor calidad, y todas las que resbalan por el tronco, incluso las que caen en el suelo, pues ya son de menor calidad, ¿no? Por el tipo de gota, pues se hacen estas lágrimas como un poco como en forma de pera y pues tienen un color amarillento transparente. Eh, en realidad, la resina como tal tiene de un 50 y tantos a 60 y tantos por ciento de ácido, tiene goma y solo de un 4 al 8% de aceite esencial. Sin embargo, es un aceite que se considera que es de una producción moderada, ¿no? O sea, lo complejo es en la obtención de la resina, ¿no? O sea, es todo este trabajo que hacen las personas, los recolectores, de ir a hacer los cortes, después ir y hacer la recolección de las resinas y luego, bueno, se pasa por todo un proceso de valorar cuáles son las más valiosas o las más puras, las más limpias y entonces se hace como toda una selección. Ahora, la resina que se secreta, eso es una resina muy pegajosa y en realidad era recolectada por los beduinos por milenios, es algo que han hecho. Y ya una vez que ya lo recolectan, entonces se separan en pureza. Las lágrimas más duras son las que, por ejemplo, ya se llevaban los mercaderes árabes para vender a lo largo de todas las rutas, todas sus rutas comerciales. Ya sí fue como llega
la resina a los centros culturales de Mesopotamia y de Egipto. Y al igual y a la par de la mirra, eh, se convirtió en una mercancía así súper, súper valuada y muchas veces valorada por encima del oro y la plata. Entonces, era algo como súper valioso. Hay un escritor, el escritor romano Plinio el Viejo, bueno, hay un escrito que es Historiae Naturalis. Él señala que lo del incienso hay unos trozos que le llamaban mamose o mamos, no sé cómo se diga, que en realidad era como si fuera o sea, era la gotita, pero se hacía como si tuviera como un pezón, ¿no? Eran justamente estas gotitas eran las más, o sea, las más valuadas porque tenían la creencia de que tenían mucho más valor, ¿no? Incluso cuando esta igual llega a China, porque pues era toda esta parte asiática de comercio, a le denominan Tang Yuyang, que era aromático de pezón y era así como el más valorado, ¿no? Era como muy importante. Luego, a nivel histórico, híjoles, no se me aburran. Así, bueno, de estos aromáticos como importantes y muy históricos, pero también muy mezclados con la religión, está el incienso, la mirra y el benyui, que sí, ya les llegó su mezcla, o ya tienen su mezcla. ¿Y dónde dejé mi mezcla? Mi mezcla Yule, que a mí la verdad me encantó, trae benyui. Y bueno, eran como muy apreciados y súper preciosos, muy valorados en todas las culturas ancestrales, pero de verdad todas. O sea, eran los sumerios, los egipcios, los asirios, los fenicios, los griegos, los romanos, para todos eh, era como, o fue muy tipificado el significado del aroma del incienso, pues a un nivel cultural, y de hecho muchas culturas lo asignaron como al arquetipo del alma y la esencia de las personas, ¿no? Esto, por supuesto, también llega al legado de las sociedades o las culturas o las religiones judías y cristianas, o sea, lo heredamos estas culturas. Y también, bueno, pues junto con la mirra, el incienso, pues ha sido el aromático más usado en todas las prácticas religiosas, las ceremonias espirituales, en las meditaciones, y siempre, siempre en el caso del incienso se relacionó con las deidades solares. Entonces, por ejemplo, los sumerios, que tenían como sus jardines botánicos o este jardín bíblico del Edén, pues ellos suman el incienso a su amplia gama de plantas aromáticas y el historiador griego Heródoto, eh, los babilonios solían quemar enormes cantidades de diferentes resinas en sus ritos sagrados para el panteón de dioses y especialmente para el dios del sol que era Baal. Los egipcios, por otro lado, siguieron con esta tradición de bajar los favores divinos de los dioses relacionados al sol y entonces incenciaban o incendiaban mezclas específicas de plantas, incluidas el incienso, al amanecer, ¿no? O sea, cuando el sol salía al mediodía en su punto más alto y cuando el sol ya se iba a dormir, ¿no? Al anochecer. Y entonces, pero además esto no se hacía como en un templo, eso se hacía a lo largo del todo el reino. Y entonces el incienso se convirtió en esa parte importante de algo que llamaban kyoji, que en el templo donde se quemaba, era el templo donde se quemaba el incienso en la Heliópolis, ¿no? Justamente cada atardecer para honrar la puesta del dios del dios Sol, que en el caso de los egipcios era Re. Luego había, bueno, también está en la historia, una reina, la reina Hatshepsut, que no solo era una gran importadora de resinas como mirra, incienso y opoponax, era otra, de la tierra de Somalia, sino que también ella inició su propia plantación de árboles de boswellia, o sea, de incienso, en la delta del río. Y entonces hay quien dice que esos árboles siguen ahí al día de hoy y en su tumba, que ella murió, bueno, en su tumba que data de 1480 antes de Cristo, hay murales con los árboles de incienso, ¿no? Entonces, aunque en las primeras civilizaciones las resinas
era como dominio de los sacerdotes, en el reinado de Ramsés III se empezó a hacer disponible para las clases altas, ¿no? Y entonces, tanto los sumerios en su momento y luego los egipcios fueron incorporando estos aromáticos como parte de su vida diaria. Y entonces empezó como pues un uso a veces un poco práctico, pero también está la historia de Cleopatra, que ella muy bien, y esta parte de la historia de Cleopatra está muy bien documentada, donde ella aprovechó justamente el uso de los aromas de los aceites cuando tuvo su encuentro con Marco Antonio, desde que lo recibieron en el barco hasta pues, que se lo llevó a su habitación, ¿no? Eh, ya pasando un poco más a la historia judeocristiana, o sea, cuando Moisés hace, pues como profeta su edicto y alrededor del 1500 antes de Cristo, entonces bueno, se hace, pues no sé, como esta regla en la que se hacen ofrendas aromáticas y se le llamaba el lebonar o incienso que se hacían en braseros para los altares, que igual se hacía en la mañana y en la tarde, se hacía en el santuario principal del Templo de Jerusalén y, bueno, en las sinagogas de las afueras. Y entonces, pues había varios componentes, pero el incienso era como uno de los, bueno, uno de los importantes. De hecho, hay otros que se supone que eran 10 plantas muy específicas que se usaban para esto y se guardaba dentro de la gran cámara del templo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de Indiana Jones, ¿no? Donde estaba el arca de la alianza. Bueno, en este espacio donde se guardaba el arca de la alianza y era todo esto como que súper valioso, ahí también se guardaba el incienso. Y también se ofrecía como complemento del sacrificio de los primeros frutos, que es algo que hacen los judíos, y también para la ofrenda de harina y pan del pan de porción del Sabbat. Entonces, bueno, estaba como formaba parte como importante, ahí va como a esta parte de la vida un poco diaria ya de las personas, de las culturas. También bueno, hay varias recetas, ¿no? Hay quien dice que, por ejemplo, el, el incienso del templo eh, traía tal vez mirra, tal vez traía miscle, traía galvano y traía incienso. Y también hay quien dice que traía mirra o benjuí, por ejemplo, eso lo usaban más en la iglesia católica y la iglesia ortodoxa rusa, en cambio, utilizaba principalmente el benjuí con mirra e incienso y también le pone otros ingredientes, pero pues el incienso siempre fue como parte muy importante. Luego, en Grecia, el incienso también se utilizaba igual, en esta forma como un poco restringida y se ofrecía al dios Apolo en sus templos, no es el dios del sol. Y lo mismo sucedía en Roma, en la Roma primitiva, bueno, en la primer Roma antes de que fuera como ese gran imperio. Y entonces los médicos Celso y Galeno hablaban justamente del incienso refiriéndose como el olivanum o mascula zura, que así era como se conocía en ese entonces el incienso. Y entonces, bueno, hay muchos libros donde ya se habla de estos remedios aromáticos, sustancias aromáticas, haciendo la mención del incienso. Pero bueno, ya cuando Roma, ¿no? Ya se convierte en este imperio así súper próspero, pero también derrochador, ¿no? Y pues finalmente se benefició de tanto las rutas de seda de China y de Asia, y de las especias de Arabia Saudita. Entonces se empieza a importar como grandes cantidades aromáticas de todos los rincones de todo el mundo que gastaban así pues, en sus banquetes, que eran a veces interminables, ¿no? Ya sí hay muchas historias acerca de los banquetes de los romanos. Y bueno, de hecho por ahí hay una historia en que una vez Nerón gastó 4 millones de sestercios, que eso viene siendo como 120,000 dólares de nuestra moneda actual, en perfumar una sola fiesta. O sea, era un derroche impresionante el que podía hacer Roma. Y entonces también se dice que durante el siglo I Roma logró quemar casi 3,000 toneladas de esa costosa resina y cuando su amada esposa Popea fallece, aquí está Nerón, ya se los cambié, Apolo a Nerón, en su funeral decidió quemar
toda la producción anual de incienso árabe. Entonces, bueno, o sea, fue una locura, pero también por lo mismo, para los romanos, Arabia Saudita se convierte en Arabia Félix o Arabia la Bendita, porque al final eran los grandes proveedores de esta súper valiosa resina. Y bueno, pues ya pasando ya a términos, pues ya más del cuerpo, más En este físicos. momento les Ay, voy a mostrar. espérenme, ya alguien entró y no se puso en silencio. Y entonces, bueno, el incienso, pues ya platicamos, o sea, ya les platiqué como es como todas las culturas ancestrales hablan del incienso, y entonces, pues ocupa como este lugar muy importante en la perfumería, en la higiene, el cuidado de la piel y el uso medicinal, en el cuidado de la belleza y pues tenía su importante uso en la parte de la perfumería, pues que eso en realidad es algo como, tal vez porque como estaba tan entremezclado con la parte religiosa de las culturas, fue algo que sí evolucionó y que llegó de una u otra forma hasta nuestros días. Y entonces, así como en esta, pues la verdad que era para su época avanzada civilización de los sumerios, empezaron a ver como estas aplicaciones cosméticas que también luego los egiptos convierten y crean esto que le llamaban el col, que era un cosmético que usaban para los ojos, que se hacía con diferentes resinas, o sea, no solo era incienso, que carbonizaban y era este delineador negro, ¿no? Que vemos en estas imágenes egipcias, que originalmente, o sea, hay quien dice que originalmente el uso era para cuidarse del mal de ojo, pero también hay quien dice que lo utilizaban para protegerse del sol. De hecho, alguna vez leí que, de hecho, por ejemplo, se ponían las lágrimas, ya sea de mirra o de incienso, en la cabeza y con el calor eso se escurría y eso los protegía. Y entonces, bueno, también lo empezaron a utilizar mucho para como ingrediente de perfumes, en como qué tipo de pastas que hacían para cuidar las manos. Y el historiador Herodotus, no, Herodotus, se decía que, bueno, él tiene registrado que se usaba el incienso fundido para hacer una como pasta para depilar. Entonces, bueno, toda la parte cosmética ya estaba. Pero también en los sistemas, en los tres sistemas médicos clásicos, incluyen al incienso como este importante remedio y cada uno tiene como eh, lo calificaban como para qué lo usaban más, porque además recordemos que hay diferentes tipos de incienso diferentes. Nosotros, nuestro incienso tiene de hecho cuatro, eh, no, se me fue la palabra, cuatro especies diferentes de incienso ahí contenido en nuestro frasco. Entonces, em, el uso del incienso a nivel médico, pues va cambiando un poco de la parte médica. Híjole, denme un segundo. Espérame, denme un segundo. Ya perdónenme, cité a alguien y no le avisé a nadie que me ayudara. Bueno, pero ya. Entonces, em, por ejemplo, el médico medieval persa, bueno, le llaman Avicena, documenta el uso del incienso para úlceras, tumores, fiebres, también disentería y vómito. Denme un segundo. Es que no me hace caso. Sí. Ya, listo. Si quieres, quédate en mi teléfono para estar al pendiente. Gracias. Bueno, entonces, ay, y bueno, aquí, bueno, revisando.
Pues en realidad sí revisamos a nivel médico, bueno, todo lo que hace, pues es el aceite que es como está recomendado para temas de cáncer, tumores, apoyar salud inmune, salud celular, por supuesto cualquier tipo de cuestión a nivel cerebral, una contusión, un trauma o incluso convulsiones, Alzheimer, demencia, Parkinson. em, También daño cerebral, pérdida del control motor. A nivel piel, bueno, pues todo, heridas, arrugas, úlceras, así cosas como profundas, hasta cosas más estéticas como estrías, dolores de ciática, dolor de espalda, dolor de cabeza, migrañas. ¿Se acuerdan que la clase cuando hablamos de la mejorana les decía que pues finalmente esta mezcla que le llamamos morfina natural, pues tiene incienso porque es también muy poderoso con la parte del dolor. Pero también a nivel emocional, pues temas de depresión y ansiedad, incluyendo la depresión postparto. Eh, También nos va a apoyar con temas, por ejemplo, de toxicidad del hígado, hepatitis, cirrosis, y ahí tiene como este doble trabajo, o sea, nos ayuda a eh, pues ayuda, más que un aceite que limpie el hígado como tal, va a ayudar a la regeneración de ese hígado dañado. También todo lo que son desórdenes autoinmunes, alergias, laringitis, respiración reducida, todo lo que sea prevención de cáncer en pecho o fibrosis, verrugas genitales, menstruación abundante, también cuando hay prolapso de útero y pues la recuperación como tal de un aborto. Entonces, eh, en realidad, si nosotros ya tenemos tiempo usando aceites, pues está esta como bien conocida frase de que si quieres, no sabes qué usar, siempre usa incienso, pues porque tiene esta cualidad muy interesante de promover una salud celular sana. Entonces, pues eso siempre va a sumar para cualquier tema al que nos estemos como enfrentando. Ahora, muy puntual va a ser su tema de secreciones. Cuando hay secreciones, las medicinas tradicionales, tanto la griega como la ayurvédica, justamente hablan de este concepto de uso medicinal del incienso, y eso lo platicamos en algún momento con el sándalo, que se describe como un remedio secante, astringente y solidificante, justamente para afecciones húmedas, como le llamaban los griegos, pero los hindúes le llamaban capa, ¿no? De los órganos digestivos, tanto digestivos, respiratorios o urogenitales, o sea, este exceso de humedad en medicina china o este exceso de moco. Y en nivel digestivo, pues puede ser un tema de una disbiosis intestinal o una mala elección de alimentos. La verdad es que los alimentos procesados provocan un exceso de mucosidad o de humedad en el sistema digestivo. Nivel respiratorio, pues tal vez un tema de pues de flemas, ya ahorita lo vamos a ver, y también en el tema urogenital es este igual desequilibrio en la flora o en la microbiota que debe haber de manera natural, de manera sana, pues hay una disbiosis y entonces hay un exceso eh, de de este moco, ¿no? Que no debería haber. Y entonces, también a nivel pues uterino, pues nos va a apoyar que también tiene una cualidad del incienso que nos va a ayudar cuando hay, por ejemplo, temas de amenorrea. Entonces podemos, por ejemplo, mezclar el incienso con bayas de enebro justamente como un menogogo para amenorrea y cuando esta amenorrea principalmente es por frío, no por el frío, bueno, sí un poco el frío del invierno, sino más bien por un organismo debilitado y que está frío, ¿no? Y entonces cae en estos cuadros. También podemos mezclar incienso con geranio y mirra, como va a ser un gran mucostático reconstituyente de las mucosas, por ejemplo, en caso de cuando hay vaginitis crónica, con leucorrea, que es esta secreción lechosa, o cuando hay otras secreciones tanto a nivel sistema reproductivo, mujeres y hombres, y también urinarias. Entonces, nos va a apoyar todo, va a tener como este efecto pues, de volver a equilibrar esa humedad y que no haya estas secreciones. A nivel respiratorio, bueno, pues va a ser un gran relajante respiratorio, nada más que así hay autores que mencionan que el incienso no se recomienda usar cuando hay toses muy secas, ¿no? Entonces está perfecto para cuando hay una tos húmeda
o productiva le llaman, o con flemas, pero no está tan recomendado cuando estamos o hay un cuadro, un caso de toses muy, muy secas, pues no sería como lo ideal usar incienso. Sin embargo, es un gran remedio secante y entonces nos va a ayudar en todas las formas congestivas y espasmódicas, ya sean con disnea, o sea, puede ser bronquitis o asma, y se considera un reparador respiratorio justamente para cuando hay esta debilidad, ¿no? Que ya el sistema respiratorio ya no solo está enfermo, sino que está débil y entonces hay una congestión crónica, justamente, o sobre todo en las vías respiratorias inferiores, que están los pulmones y también tal vez cualquier trastorno respiratorio crónico. Y ya que tiene como o le llaman tropismo, bueno, pero esta fuerte influencia en las funciones respiratorias, pues también además tiene un efecto restaurador sobre el pulmón que siempre lo va a convertir en un gran candidato para pues tratar cualquier afección respiratoria crónica, cualquiera que sea. Pero si ustedes hay un tema pulmonar y, y es crónico y es productivo, o sea, están involucradas flemas, sí o sí el número uno a usar siempre va a ser el incienso. También es un estimulante respiratorio, es descongestionante, mucolítico y también nos va a apoyar, por ejemplo, para eh, bronquitis, asmas por enfisema, flemas abundantes, disnea, que es esta falta de aire, o las apneas. Entonces, también es un aceite que puede apoyar mucho. Se puede mezclar, por ejemplo, con abeto negro, que hacen una gran combinación y son restauradores para justamente funcionan como un restaurador respiratorio para los pulmones debilitados y pues igual en cualquier desorden eh, respiratorio, incluyendo esta dificultad para respirar cuando hay muchas flemas. También cuando hay muchas flemas podemos mezclarlo con hierbabuena y cuando estamos y cuando, por ejemplo, queremos usarlo como antitusivo, o sea, cuando hay una tos importante, podemos usarlo con ciprés, justamente para cuando hay estas condiciones bronquiales con tos, cuando esta parte, o sobre todo esta tos crónica. Entonces, todo lo que es como tos respiratorio crónico, el incienso va a estar ahí como para apoyar de manera muy interesante a nuestro organismo. Y bien, luego, cuando hay, bueno, acuérdense que siempre sale un poco de medicina china, cuando hay esta acumulación del chi pulmonar, que empieza a haber estas sibilancias, ¿no? Está como mala respiración, hay una presión en el pecho, hay dolor en el esternón, ¿no? Que hay mucha tos y además ya hay fatiga porque pues no estamos respirando bien. Podemos mezclar incienso con hinojo, albahaca y ciprés. También el incienso es un gran inmunoestimulante y especialmente a nivel antiviral. Entonces, justamente para estas personas que de pronto sufren de inmunodeficiencia con infecciones frecuentes, especialmente virales, pues el incienso va a apoyar muchísimo. Y a nivel bacteriano o antibacteriano, su efecto es un poco más moderado, sin embargo, sí se puede utilizar para infecciones bacterianas especialmente respiratorias y de sistema urogenital. Y bueno, pues aquí lo podemos utilizar, ya hemos hablado con abeto negro, justamente cuando hay estas condiciones de inmunodeficiencia, cuando hay estas infecciones frecuentes o recurrentes, lo podemos mezclar con Rabinsara, que bueno, Rabinsara, hay quien tiene Rabinsara porque en algún momento lo regalaron, pero si no, lo pueden usar con Isier, muy bien, como un antiviral, inmunoestimulante, reconstituyente del sistema nervioso, justamente cuando hay esas infecciones virales crónicas que son recurrentes y pues que aparte ya están latentes en un organismo, o le llamamos en un terreno débil, o sea, en un cuerpo que ya es sí o sí está ahí, se pone de pechito para cualquier infección. Y no solo a nivel respiratorio, también consideren este tema antiviral para, por ejemplo, virus de herpes, ¿no? Hay personas que les dio herpes una vez y ya, ¿no? Pero hay personas que de pronto, en cuanto baja el sistema inmunológico, el herpes vuelve a salir. El incienso puede ayudar muchísimo.
Entonces, yo aquí la verdad siempre es algo que yo hago, por eso lo recomiendo. Yo todos los días me tomo una gota de incienso sublingual, a veces dos, y bueno, también lo pongo en mi carita, pero yo siempre he dicho que el incienso es como usar, yo creo que es mejor invertirle, bueno, puedes invertir las dos, pero una gota de incienso diario a tu cuerpo que pues tal vez gastar tu seguro de gastos médicos. O sea, sí, sí hay que hacer las dos, pues, pero también hay que cuidarlos y el incienso es un aceite que sí o sí nos va a estar ahí apoyando de manera constante. Bueno, y a nivel piel, ¿no? En la India, por ejemplo, lo usaban de manera interna y también para cuidados de las heridas y cualquier tema dermatológico. En la medicina china, por ejemplo, el uso del incienso se usaba principalmente para aplicaciones tópicas, ya sea cuando había como un tema, un trauma, es decir, una herida en los tejidos y pues aparte estaba involucrado el dolor. Entonces, ellos normalmente, o sea, la medicina china creaban ungüentos o emplastos o linimentos justamente con incienso y otras plantas para reducir la inflamación, el dolor y los sangrados de las heridas. Y también, bueno, pues recordemos que obviamente también el incienso está en nuestro auch, ¿no? Que es incienso, lavanda y árbol del té. También se puede usar, por ejemplo, para úlceras, para cualquier tema artrítico, reumático, menstrual. Y también es, bueno, en realidad es uno de los principales aceites que se pueden utilizar cuando hay un traumatismo en el tejido o una lesión en la piel en general. O sea, cualquier lesión, un rasguño, una quemada, un golpe, pero sobre todo también cuando ya las personas o empiezan, por edad, se empieza a adelgazar la piel y ya cualquier así rocecito se hace una herida en la piel. Entonces, sí es un aceite que nos va a ayudar muchísimo a cuidar la piel. También, eh, o sea, de verdad, considerémoslo como uno de los aceites principales para cualquier traumatismo tisular o lesión cutánea en general. Es un aceite muy enfocado en pieles secas y maduras. Habíamos estado viendo muchos aceites que nos apoyan con pieles grasas. El incienso es para piel seca, por eso lo amo tanto. O piel madura. Y pues va a ser un gran regenerador de la piel, ¿no? Para todo lo que sea arrugas, pero también ya para cicatrices. Eh, es un aceite que es vulnerario, antiinflamatorio, es antiséptico, es astringente, eh, nos va a ayudar con las heridas, también para úlceras crónicas, úlceras varicosas, para cuando hay llagas que no están supurantes, para las encías inflamadas, psoriasis y pues hemorragias menores. Para nuestro cabello va a apoyar cuando hay un crecimiento deficiente del cabello. Entonces, a estas personas que el cabello no les crece, pueden agregar incienso a su mezcla de, del cabello. También nos va a ayudar, por ejemplo, cuando hay furúnculos hinchados, edemas traumáticos, acné, por supuesto. Bueno, incluso está recomendado para antrax, ¿no? Y también para cuando hay cualquier tipo de absceso. Entonces, bueno, sí o sí, siempre incienso para la piel. Ahora, a nivel de dolor, y lo voy a tocar como las recetas, pero la verdad es que el tema del incienso con el dolor es muy interesante porque va a ir a la parte psicológica del dolor y al dolor físico. Pero bueno, en la parte física es un gran antiinflamatorio y analgésico. Espérenme, tengo que admitir, un gran antiinflamatorio y analgésico, entonces nos va a ayudar cuando hay traumatismos, hablamos a nivel piel, pero también cuando hay dolor, cuando hay hinchazón, cuando hay dolor reumático, cuando hay artritis, dolores menstruales, dolor de garganta, dolor de pecho, dolor epigástrico, dolor abdominal, incluso cuando los pezones están adoloridos. Lo podemos mezclar, por ejemplo, con pimienta negra como un gran antiinflamatorio y analgésico para cuando hay inflamación a nivel muscoesquelético, con dolor con cualquier tipo, artritis, tendonitis, desórdenes reumáticos, etcétera, calambres incluso. Entonces, puede ser pimienta negra y copaiba, nos va a ayudar para todo eso. Eh, Algo de lo que hace el incienso es que nos va a ayudar a activar la sangre y a romper el estancamiento del chi. Entonces, cuando este chi está estancado y entonces va a causar dolor, nos va a ayudar con el dolor y el hinchazón.
incluso cuando hay estos traumatismos, que hay mucho dolor, hay mucha inflamación, pero también se nota decoloración en la piel. Ahí, por ejemplo, podríamos usar incienso con geranio, helicriso, mirra y gaulteria. También cuando hay estos estancamientos del chi y hay dolor muscular o articular, dolor menstrual, dolor en pecho, dolor abdominal, o sea, una gran mezcla es incienso, manzanilla romana, mejorana. Ah, y aquí está, incienso. Y sí, les puse incienso. ¿Verdad? También, en términos de medicina china, dice que va a abrir los meridianos para que fluya la energía, va a disipar el viento y la humedad y pues relaja los tendones y alivia dolor. Entonces, por ejemplo, cuando hay estas articulaciones rígidas y las extremidades están doliendo, sobre todo cuando esto se está presentando de manera crónica, podemos usar incienso con rabinsara, niauli, romero, cúrcuma, podríamos usar abedul y gaulteria. Y bueno, ya a nivel, bueno, y quiero hablar sobre el ácido fosfórico porque, o sea, yo aquí me acuerdo muchísimo cuando entré a doTERRA que había otra marca que promocionaba que su incienso tenía ácido fosfórico y entonces doTERRA nos decía, no, pero a ver, espérate, el ácido fosfórico, que es de lo que hay muchos estudios a nivel antitumoral, eh, está en trazas o sea, en el aceite, o sea, es un elemento muy pesado y por lo tanto no se evapora y por lo tanto no está de manera importante en el aceite esencial, ¿no? Sin embargo, los que no sabían, y sí les quiero decir que es una cosa muy maravillosa, doTERRA sacó estos dos productos en Estados Unidos, que es una barra que trae incienso y trae, ay, otro aceite que no me acuerdo el nombre. Que bueno, es una cosa deliciosa para la piel, ¿no? Entonces, es una barrita, yo la uso en la piel y la verdad es que ahorita con el ya el frío y el clima que de pronto estaba muy húmedo y de repente se secó, mi nariz lo sufre, pero mi piel también, entonces lo traigo, pero también tienen estas cápsulas dobles con aceite y ácido boswellico, entonces yo creo que aquí hay que, eh, pues, considerar fuertemente tenerla dentro de nuestro kit de cápsulas, ¿no? Se dice que el ácido boswellico es un potente inhibidor de la inflamación a través de la vía complementaria del sistema nervioso, pero en realidad lo que hace es que nos va a ayudar a apoyar en una amplia gama de trastornos inflamatorios, incluidas las enfermedades autoinmunes. Y entonces está como súper indicado para ello. También está demostrado que tiene propiedades antioxidantes, anticancerígenas. Se dice que suprime las células tumorales cancerosas sin fragmentar el ADN y activa los genes que inhiben el crecimiento de las células cancerosas. Entonces, bueno, hay muchos estudios. Esto que los acabo de mencionar, este es un estudio del 2016 de un cuate que se apellida K-H-A-N, Khan. Y bueno, entonces, pues sí, sí quería comentar que pues ya tenemos un super incienso. A nivel sistema inmune, la verdad es que a nivel práctica como más moderna o de más acá, no tan antiguo de lo que estuvimos hablando, de todos los usos del incienso, empezaron a incluir el incienso en todos los trastornos neurasténicos crónicos, como la depresión, la fatiga crónica, los estados justamente de inmunodeficiencia, que son caracterizados por estas infecciones frecuentes o crónicas, ¿no? También a nivel, pues el terreno individual, o sea, en las personas, pues sí se puede ver mucho como estos temas de debilidad crónica que vienen de un hiperfuncionamiento o un funcionamiento desregulado, ¿no? Del sistema nervioso. Y entonces es lo que platicamos un poco también con la mejorana, de que nuestro sistema nervioso está todo el tiempo tan en estrés, tan en alerta, que se empieza, ¿no? A desregular y entonces hay un hiperfuncionamiento que acaba degenerando en fatiga, ¿no? Y entonces, este mismo agotamiento, pues va a ayudar, bueno, más bien lo que provoca es que, pues le pega muchísimo al sistema inmunológico
Y entonces el incienso va a ayudar a regular la función del sistema inmunológico, pero también o sea, es este equilibrante entre va a potencializarlo o va a ponerle energía si si hay inmunodeficiencia, pero también cuando hay un caso de una enfermedad autoinmune, pues lo va a equilibrar a que pues no, el cuerpo no se esté como dañando, ¿no? Entonces, se le considera en esta parte que platicamos de que el incienso es antiinflamatorio, nos va a ayudar en esta inflamación que se provoca como la sensibilidad inmunológica de tipo 3 y tipo 4, que es donde están metidos o encajonados todos los trastornos autoinmunes, ya sea artritis reumatoide, lupus, glomerulonefritis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Entonces, cualquier tema de esto nos puede ayudar. Y aquí ya habíamos mencionado la mezcla de incienso y abeto negro, justamente como un estimulante y regulador del sistema nervioso e inmunológico, pues para todas estas condiciones. Y también se puede mezclar con cistus. El cistus lo tenemos en esta cajita que todavía hay en México, que es los aceites antiguos que trae galvano, cistus, incienso, mirra e hisopo. Y entonces, junto con cistus, el incienso se convierte en un regulador inmunológico antiinflamatorio, pues igual para artritis reumatoide, para lupus, enfermedades de Crohn, y la glomerulonefritis aguda. Entonces, siempre considerarlo. Y les decía cuando hablábamos de dolor, ¿no? Que también está esta parte como un poco de debilidad. El incienso puro nos puede ayudar a trascender las preocupaciones del día a día y a resolver como esta ansiedad, esta preocupación, ¿no? Nos ayuda a alejarnos de, o sea, como hacer como un parte, o sea, como dividirnos, o sea, no separarnos de estas circunstancias como muy mundanas, pero también muy adversas. Y entonces nos ayuda a conectar con, o más bien sí, a desconectar con estas emociones que a nivel psicológico, pero también del alma, son muy dolorosas, nos debilitan y que nos quitan vida, ¿no? Eso es como muy interesante porque de pronto estamos tan enfrascados en situaciones, en este estrés, que no nos damos cuenta cómo se nos está yendo la vida, pero aparte estamos debilitando, o sea, estamos quitándonos o nuestro yin, que es nuestra energía vital, se va reduciendo. Y entonces, aquí justamente es donde se hace esta unión entre las condiciones de dolor psicológico y físico crónico, que puede ser el dolor de una enfermedad crónica grave, el duelo crónico por una pérdida, cuando hay esta depresión por una pérdida con la depresión con esta pérdida de esperanza, cuando hay desesperación, cuando hay agotamiento, cuando hay este colapso nervioso o incluso tendencias suicidas. Entonces, en todas estas condiciones, el incienso nos puede ayudar o ayuda a las personas a regresar al equilibrio mental, al equilibrio del alma, a recuperar este sentimiento positivo, esta conexión con los demás, a pesar de pues las heridas, los errores, los traumas, el tráfico, ¿no? O como que todas estas cosas que pasan en la vida humana. Entonces, en términos de medicina china, cuando existen estos cuadros donde ya hay una debilidad en la energía, que también el espíritu está debilitado y entonces la persona presenta una fatiga importante a nivel mental y a nivel físico, hay depresión y pues debilidad en general. Podemos usar incienso con abeto negro, con salvia y con rabinsara. También cuando esta debilidad, por ejemplo, es esta debilidad del pulmón y del corazón, que tal vez empezó por un tema de enfermedad, un tema de bajo sistema inmunológico, pero que acaba derivando, ¿no? En esta debilidad del espíritu, en fatiga mental física, hay mucha confusión mental, hay depresión, hay mucho pesimismo, pero también está presente el dolor, ¿no? Tanto físico como mental. ¿No? Entonces podemos usar este incienso con romero y palma rosa o cuando, por ejemplo, hay estos temas de
O sea, en realidad cuando estos temas podríamos justamente mezclar incienso, romero, palma rosa y abeto negro, ¿no? O sea, como para, y Ravintsara, si tienen Ravintsara, como para cerrar como estos, como el círculo, ¿no? Ahora, a nivel de energía, el incienso es un aceite que nos conecta con, eh, o sea, siempre fue usado para crear esta conexión aromática con el divino deseo de trascender, como tener esta unión trascendental. Nos va a dar un efecto calmante, es un aceite muy edificante que nos va a ayudar a tener como estos estados de contemplación, pero muy enfocada, que nos va a ayudar para que el espíritu, nuestro espíritu se sienta inspirado. Y entonces, bueno, en realidad la resina, pues ya lo platicamos, ha sido tradicionalmente quemada para bendecir o inspirar a los espíritus de los humanos con esta fragancia de divinidad, para crear esta conexión con la divinidad. Y bueno, dice que es como todo el poder que tiene el incienso nos va a ayudar a alejar las fuerzas del mal, nos va a ayudar a alejar las energías negativas, ¿no? Que son responsables de la enfermedad o el mal karma, pero no es que alejen algo que está fuera de nosotros, sino más bien nos ayuda a salir de ese estado mental y físico donde nosotros estamos cayendo en este negativismo y en esta constante enfermedad y en esto todo nos sale mal, ¿no? Nos va a ayudar eh, a hacer una purificación de nuestra mente y espíritu. Em, Tanto los árabes como los hebreos y a la fecha consideran este aroma que es como lo más eficaz para atraer las bendiciones divinas y dispersar a los malos espíritus. Y entonces se incensaba, y a veces todavía lo hacen para purificar los lugares de la vivienda, el trabajo, las sinagogas, las mezquitas, y pues a veces le agregaban esto que les decía del Benjuí. También nos ayuda a conectar con nuestro divino masculino de nuevo. Entonces el incienso, que está conocido como el rey de los aceites, nos conecta justamente con el divino masculino y sus múltiples facetas, ¿no? Con el padre. Entonces, esta imagen del protector, proveedor, ¿no? Que todo nos da, es portador de sabiduría, o puede ser el mago, el iniciador, el creador. Entonces, nos ayuda justamente a eliminar como todos estos aspectos destructivos de la energía patriarcal, ¿no? Como estos comportamientos agresivos, belicosos, mandones, dominantes, o sea, como limpiar esta energía agresiva de la masculinidad y entonces conectar con la parte divina de esto. Lo platicábamos al principio, la resina del incienso se obtiene cuando el árbol es herido, o sea, el árbol lo herimos o lo hiere el recolector, y entonces eh, es cuando el árbol segrega esta resina. Entonces, conecta mucho con esta parte que cuando nosotros estamos dispuestos a ser vulnerable, pues a veces es cuando podemos traer nuestros mayores activos al mundo, ¿no? Entonces, ya sea como esta aceptación de nuestra propia masculinidad, las mujeres, pero también los hombres de abrazar su masculinidad, también la aceptación y la curación de todas las relaciones con los hombres, tanto de hombres con hombres como de mujeres con hombres. Y nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, todas estas relaciones con el masculino, divino masculino, pues nos va a ayudar el incienso a sanarlas. También es un aceite que nos lleva a la quietud. Para que este árbol prospere, es que les decía, ¿no? O sea, se hace la herida y entonces se deja descansar, ¿no? Justamente para que se pueda segregar la resina y entonces sí se pueden obtener las lágrimas de la resina. Entonces, te conecta con esta idea de cuando tienes que dar lo mejor de ti, también hay que encontrar el tiempo para descansar y regenerarte, ¿no? No puedes estar todo el tiempo en este rush, en este dar, en este dar, en este hacer, en este inventar y ahora moverte, no, sino que de pronto también hay que tomar este momento de quietud para nosotros y pues dar tiempo de que pues nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestra energía, todo
vuelva a regenerarse. También cuando nosotros aceptamos estos momentos de quietud y de silencio, pues de pronto es complejo porque es de pronto estar con nosotros mismos y enfrentar lo que realmente somos. No estamos distraídos, pero también es el momento en que podemos estar enfocados y entonces decidir a dónde vamos, no solo dejarnos llevar por la vida. Y entonces podemos dejar que el incienso, por ejemplo, nos ayude cuando estamos meditando acerca de nuestros propósitos de vida, hacia dónde queremos dirigirnos. Siempre nos va a ayudar a magnificar nuestras intenciones. Así como decimos que cuando los mezclamos va a potencializar toda nuestra mezcla de aceites, pues así va a potencializar todas nuestras intenciones. Entonces, se puede utilizar siempre que hagamos como trabajos a nivel espiritual y cuando queremos sobre todo que se manifieste el bien superior para todos. Entonces, es un aceite con una alta vibración que si todo fallara, el incienso siempre va a estar ahí para apoyarnos. Y bueno, pues hemos llegado al momento en que les pido que por favor vayan por su incienso y les voy a pedir que pongan, bueno, abran su incienso y se pongan una gotita de incienso en la mano y lo froten. Y les voy a pedir que pongan otra gotita, o si todavía tienen en su mano, es que a mí se me absorbió súper rápido, y se lo pongan en su coronilla. Yo esto es algo que de verdad yo hago todos los días. O sea, yo todos los días me pongo una gota de incienso si traigo como la toalla en la cabeza porque como me bañé y tal, me la pongo aquí. En este punto, a un dedo del crecimiento del cabello es un punto que en medicina china es como, es un punto de estrella del alma y pues también nos conecta como de manera muy interesante en nuestra parte energética a nivel emocional. Entonces, ya todos fueron por su incienso, ya lo olieron. Bueno, les voy a pedir que cierren sus ojos mientras inhalan su incienso. Cierren sus ojos y pónganse cómodos. Y les voy a pedir que se imaginen cómo un rayo de luz dorada desciende del cosmos y entra por su coronilla. Y deja que esa vibración, junto con el poder del incienso, entren por este chakra corona. E imagina cómo recorre, cómo va bajando y va llegando a cada célula de tu cuerpo. Respira a tu ritmo. Deja que baje, deja que baje a tu pecho. Deja que corra por tus brazos hasta salir por tus manos. Sigue bajando por tu dorso, por tus caderas, tus piernas, tus rodillas y tus pies. Y llega a la tierra. Y ahí sigue bajando hacia abajo, camino abajo, hasta que se conecta con el centro de la tierra. Inhala y exhala y siente esta hermosa transmisión de energía desde los cielos y también desde la tierra en conexión, que te permite permanecer abierto a la intervención divina, los milagros y la manifestación. Aquí y ahora, estás en línea directa con lo divino. Inhala y exhala y deja que el incienso y su energía divina limpie la densidad, la toxicidad, las energías. Deja que consagre tu cuerpo. Deja que bendiga tu espíritu, que eleve tu energía y regresa a la verdad de quién eres.
Brilla con tu única y hermosa luz brillante. Recuerda tu magnificencia. Reconstruye tu confianza en tu capacidad de manifestar y marcar una diferencia dinámica y beneficiosa para el mundo. El incienso, que es a la vez majestuoso y realista, permite conectarte y bailar a través de la vida. Recuerda que la única constante es que esto también pasará. El mundo, esta experiencia que estamos viviendo, tiene una naturaleza transitoria y constantemente cambiante. El incienso está ahí para ti, para hermosamente acompañarte a través de cada etapa de la vida, en cada aprendizaje y cada momento de alegría. Y te pido que repitas conmigo, por la luz del divino, yo soy. Y conecta con lo que tú eres, con lo que verdaderamente eres. Inhala y exhala y abre tus ojos. Regresa aquí y ahora. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Sé que fue una clase larga, pero hay mucha información que se quedó en el cajón. No se pierdan su aceite de incienso, que la verdad es un regalazo que nos lo den gratis cada fin de año, doTERRA. Y pues úsenlo muchísimo. La verdad es que yo creo que es un aceite que siempre está ahí para ayudarnos a sanar cualquier cosa, ¿vale? Pues linda noche a todos, que descansen, vayamos a dormir o a cenar o a lo que sea. Les dejo un abrazo y nos vemos pronto. Ay, espérenme, voy a revisar las dudas. Ah, entonces verá cómo se toma. El incienso puede ser tomado, puede ser en difusor, puede ser untado. eh, para dolor de garganta igual, pueden hacer gárgaras con él. Alguien me dice, me acabo de fracturar un dedo de la mano y lo tengo muy hinchado y morado. Por supuesto que te puedes poner incienso y también te lo puedes tomar. Eh, lo puedes poner directo, sí, pero pues siempre diluyan porque se absorbe demasiado rápido y lo que queremos es que permanezca en el tejido. Y entonces el aceite de coco nos ayuda a que permanezca más tiempo en el tejido. Entonces sí. Para herpes zóster pueden usar, espérenme, porque justo la acabo de mandar. Y entonces, para herpes zóster, por ejemplo, em, si lo que pasa con el herpes zóster es que el herpes se come la capa de melina del nervio. Entonces, es como si al nervio le quitaran, imagínense un cable y le quitan el plástico y queda el cable pelón. Entonces, por eso duele tanto. Em, mi mamá en algún momento le dio herpes zóster y la verdad es que usamos una mezcla, tiene muchos aceites. Le pongo melisa y manzanilla romana, puede ser una o dos gotas de manzanilla y melisa. Si ya no está el virus como tan latente, me iría como con aceites como mejorana, albahaca, menta, incienso. Pero si todavía está el aceite persistente, le agregaría cilantro, árbol del té y ñauli. Entonces, sí, sí puede ayudar muchísimo. Y yo creo que con el herpes sí que hay que cuidar mucho el sistema inmune, porque pasa mucho eso, que en cuanto se debilita el sistema inmune, vuelve a brotar, entonces pues hay que cuidar, ¿sale? Ahí me preguntas, ¿te puedo usar cada cuánto? Híjole, yo conozco gente que en un tema muy complejo de cáncer, o sea, se estuvo tomando el incienso cada hora sublingual. Eh, En la noche me siento a veces muy ansiosa por un tema doloroso. ¿Puedo tomar una otra gota en la noche? Por supuesto, puedes tomar el incienso en la mañana, en la tarde, en la noche, puedes untarlo, ponlo en tu difusor y pues acuérdense que el incienso siempre va a sumar. Entonces, por ejemplo,
Si hay un tema como muy doloroso, pues tal vez depende el tema, pero tal vez pensaría en usar geranio, en usar rosa, en usar algún aceite que me regrese al aquí y a la hora. Bueno, si es algo muy doloroso, como que es un duelo que hay que dejar ir, pues tal vez mejor Ana, ciprés, pero si hay algo que ya es como doloroso, pero ya también es momento de regresar como al presente, como al seguir creando otras cosas, puedes usar, por ejemplo, algo que te conecte con más alegría, como una mandarina, un ylang ylang, pero siempre que hay mucho dolor, creo que incienso, rosa, jazmín, ylang ylang son grandes aceites para ello. Los links se queda grabado en el grupo de Facebook y en la invitación. Bueno, es que la clase no la he subido, o sea, ya que luego la subo un día antes de la siguiente clase, pero la subo una playlist que estoy haciendo en YouTube, pero está unlisted. Entonces, yo les mando al mismos chats que he compartido siempre la clase, comparto siempre las grabaciones y ahí se quedan. La verdad es que nunca lo he googleado como para saber si salen, pero pues ahí está. Yo les comparto la liga. ¿Se lo puedo dar para una persona que no se altere fácilmente? Sí, por supuesto, y lo puedes combinar, por ejemplo, con Balams, con vetiver, con aceites que calmen muchísimo para estar como más tranquilos y por supuesto. eh, Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes, gracias, gracias, gracias. Ay, qué lindos son todos. Ah, la receta mágica es una gota sublingual de preferencia en la mañana y en la noche. Sí, yo creo que ya llegamos a cierta edad en que el incienso tiene que ser una constante en nuestras vidas. Y sí, por supuesto, podría ser mañana y noche. Yo lo uso generalmente en la mañana porque yo me tomo como todas las cosas en la mañana, pero este, la verdad es que siempre va a sumar muchísimo el incienso, ¿no? Sobre todo cuando de pronto ya hay esta falta de energía, pero también ya hay esta falta de energía por la vida, esta vibración que tenemos. Hay que volver como a reconectar con esta fuerza de la vida. Alguien me dice, físicamente estoy muy sana, solamente estrés y momentos de ansiedad leve que he trabajado ya muy buenos tiempos. Qué bueno, pero usa tu incienso y pues usa el kit de manejo de emociones, Balance, Serenity, Elevation. Aprovechamos que todavía está Elevation en México, usemos Adaptive también, nos puede ayudar a crear. Yo siempre les digo, creen rutinas de aceites. Melisa, manzanilla mejoran albahaca, menta, sí, bueno, incienso, cuando estamos hablando de este herpes que ya está desapareciendo, pero hay mucho dolor. Y cuando está activo, te está faltando, pusiste árbol del té, ñauli, y también puede ser albahaca y cilantro. Sí, es un poco atasque de mezcla, la verdad. Un paciente con cáncer de estómago tomaba 6 gotas al día y ya se embarazó. ¡Qué hermoso! Bueno, pues listo, esas eran las dudas. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Según yo iba a empezar este mes con los aceites de la mezcla Holiday Joy, pero me acordé que teníamos incienso, entonces empezamos el mes con incienso. Y pues vamos a ver cómo van las vacaciones, pero bueno, trataremos de hablar de los demás, de los aceites de la mezcla de Holiday Joy, siempre son muy deliciosos. Que tengan una noche, descansen, nos vemos pronto. Gracias. ¿Qué página Bye de Facebook bye. es? Es el grupo del equipo de Carol y Luisjo, Ah, es ok. el team usos y recomendaciones, Ah, ahí ok. está, ahí se quedan las clases, de hecho ahorita se está transmitiendo ahí, ya se queda ahí grabado, ¿vale? Gracias. Gracias. Hasta luego, que estén bien, Gracias. Bye bye. Linda noche. bye.